Además, claramente, el curso de dramaturgia siempre fue un satélite de esa institución, ¿no? Entró como, era un curso, o sea, lo cual ya era una rareza, tiene una carga horaria corta, ¿no? Siempre fue una especie de nave, sí, de ovni, sí, claro. Siempre fue otra cosa. Inclusive la gente que circulaba, además, mucha gente que ingresó, yo ya tenía un recorrido en el 93, por ahí no conocido para el público, qué sé yo, pero yo ya venía trabajando, yo empecé a laburar a los 14, tenía 27, ya había trabajado la misma cantidad de años que tenía cuando empecé. Sí, entonces, y la gente que pasó por bueno, nada, toda la gente que pasó ya tenía, no venía no eran vírgenes. Claro. Gente que Federico León, gente que ya había hecho, Romina, Ariel, Farace, o sea, Alfredo Martín, bueno, no sé, montones. Pero toda gente que había tenido ya María, Marul, gente que había tenido una experiencia. Claudia Piñeiro, digo, ya había escrito La Viuda de los Jueves. Sí, o estaba a punto, no, lo ganó después, el año ese. Nada, entonces siempre fue también, ¿no? Como un lugar, también como no es en las carreras de actuación o dirección, es gente medio que termina de salir del secundario y se mete, bueno, más en la actuación, ¿no? Esto era más raro, porque de repente tenía gente de 50 años y gente de 20, ¿no? Era más heterogéneo. Claro. Y mucha gente, la gran mayoría, por lo menos en el tiempo que yo estuve dando clases, del palo de las letras, ¿no? Como venía mucha gente de letras a hacer ese curso. Entonces era gente que estaba preparada. Claro. Preparada, digo, académicamente, gente que había leído, gente que tenía algunas opiniones sobre algunas cosas. Y era eso, era como muy difícil bancarse que eso pasara. Viste, que estuvieras 2 años y te fuiste y no dejas nada para la institución, no dejas nada para el territorio artístico de esta ciudad que es tan poderoso. Eso es, la verdad que es una pena, digamos, que no se haya podido... Claro. Justo nombrabas a la camada de Romina y de Claudia Piñeiro, que el otro día en la charla un poco también salió de cómo, bueno, en el caso de ellas dos particularmente, también además de dedicarse, de escribir mucha dramaturgia, también después fueron hacia otros lugares, narrativa, bueno, ahora Romina que está por estrenar su película como guionista. Sí. Entonces, ¿también crees que hay algo del curso que o que habilitaba cierto otro tipo de escritura además de la dramaturgia? Yo creo que era, en principio, yo creo que Claudia ya venía escribiendo narrativa, Romina creo que fue posterior, sí, pero te digo un poco en función también de gente que estaba interesada en la literatura, lo cual también es algo que está bueno, porque en general la dramaturgia por muchos años, digamos, en la línea titocosística, digamos, es una especie de hijo bobo de la literatura, ¿no? O es una partitura para actores, no es considerada literatura, ¿no? Esa vieja pelea, ¿no? Ya medio ridícula también de estar hablando de eso ahora, porque a Shakespeare la gente lo conoce porque escribió obras de teatro, o sea, no se puede discutir eso. Pero bueno, hay gente que sigue discutiendo eso. O sigue pensando que no es de una determinada manera, o de una determinada o de otra. Y en el caso del curso, como venía gente de letras, había algo muy claro de que se estaba tratando de algo que tenía que ver con el lenguaje, y que estábamos trabajando con la palabra, y que, bueno, que estábamos haciendo literatura. O sea, no estábamos haciendo otra cosa. Claro. Que la instancia del trabajo posterior es un trabajo posterior. O sea, la escritura escénica es un trabajo otro. Que nada tiene que ver con la escritura de la obra. Cuando uno genera esos espacios de gabinete de autor, porque bueno, hay autores que trabajan claramente con los actores, ahí es otro tipo de construcción. Pero como se proponía el trabajo en el curso de dramaturgia, que era vos escribís tu obra en tu casa y la vas trayendo acá, era un gabinete de autor, o sea, vos estabas en tu torre de marfil, donde quisieras que estuviera esa torre, escribiendo tu obra y llevándola al taller a compartirla. Y en el caso de tu poética particular, digamos, a partir del curso y después hasta el día de hoy, ¿cómo venís pensando ese desarrollo o esas, en todo caso, derivas de tu propia dramaturgia? Porque también vos en los últimos años como que haces intervenciones también desde la dirección, incluso desde la gestión, que también tienen elementos de eso, ¿no? Sí, yo creo hace muchos años que yo trato de no separar, quizás también para mi propia tranquilidad mental, es decir, hace cuánto que no escribo una obra, digamos,
Trato de no separar ninguna de las actividades que hago. Me parece que todo forma parte de un mismo trabajo. Que todo es una obra sobre algo, digamos. Inclusive la gestión. Y ahora que me toca de un desafío enorme y que estoy muy feliz haciéndolo con todo el equipo que estamos haciéndolo, que es la del Cervantes, también uno está escribiendo cosas en ese sentido. O sea, en el sentido de la creación, digo, me parece que las herramientas son distintas, digamos, de cuando dirijo, a cuando hago gestión, a cuando escribo, a cuando actúo, pero el trabajo sobre la propia, esa suerte de poder pensar un poco de la manera romántica, si querés, pero con esa suerte de indivisibilidad entre la vida y la obra y pensar que uno trabaja para construir esa obra día a día, me parece que es un lindo pensamiento y que permite como articular diversas cosas que uno hace, claro, y no sentir que estás postergando el autor para dirigir o postergando el gestor para actuar, ¿no? Me parece que, nada, el trabajo de uno es un trabajo, cuando uno lo decide también, ¿no? Es un trabajo en flujo. Y en encontrarse con las personas, en armar esas familias transitorias de una intensidad única, que son esos elencos. Y son como construcciones, creo que uno va trabajando en lo que le va tocando siempre en principio con la misma intensidad. Y si de algo puedo jactarme es como de intentar hacer todo lo que hago con la misma entrega. O sea, claro, si hago algo es porque lo quiero hacer. Y eso fue siempre una especie de norte. A veces es muy difícil porque por ahí no se dan las cosas para que vos hagas lo que querés hacer. Entonces tenés que conformarte con algo que por ahí no es, pero se parece un poco o se parece muy poco. Pero bueno, es importante, nada, tener como esas cosas por adelante, pensar en esas cosas que uno quiere hacer y nada, y estar atento a cómo va fluyendo, ¿no? En una ciudad tan competitiva y tan compleja en términos artísticos y tan pobre como es este país en términos, pobre en el sentido, digamos, de las herramientas, ¿no? de las posibilidades, de los espacios redituables, digo, no de la autoexplotación que uno elige desde chico, ser autoexplotado y trabajar en el teatro independiente, y está bien, hasta que sentís que te querés comprar los libros que querés y qué sé yo. No hablo ni del auto ni del departamento. Entonces se vuelve muy difícil también. Entonces es muy importante que lo que hagas esté vinculado con algo que te atraviese. Seguro. Aún en el displacer también, ¿no? Como decir, bueno, nada, hay que pasar por esta que no está tan buena y bueno, hay que pasar por esta, ¿no? Y siempre le digo a la gente que tiene como una mínima idea de la gestión o de eso, y que sos artista, que te metas en eso, porque yo creo que es una experiencia extraordinaria para poder entender un montón de cosas y para poder hacer. La satisfacción que nosotros tenemos en el Cervantes de poder ver que eso funciona. Y comparando con lo que nos contabas antes del Teatro San Martín, con el Jaracají en ese momento, ¿cómo pensaron desde la gestión del Cervantes un poco las dramaturgias regionales, las nuevas dramaturgias? ¿Cómo es un poco el plano? ¿Qué es lo que vienen pensando en relación Lo con que eso? se pensó desde el principio es construir un teatro o programar un teatro por el tiempo que estemos allí, contemporáneo. O sea, que le hable a la gente que está hoy caminando por la ciudad, a los artistas que trabajan en la ciudad, que lo contemporáneo no sea la excepción a la regla, no sea la obra del tercer subsuelo en el mes de septiembre y después es Hamlet, 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 Hamlet. Claro. Sino un lugar que esa excepción sea la regla. Y también empezar a revisar el canon, patearlo, torcerlo, poner en el centro a lo que no está pensado, hacer que alguien del primer cordón del conurbano entre al centro permite que el que está en el segundo cordón baje al primero. Digo, si está siempre Tito Cosa en el centro de la María Guerrero, Rafael Spregelburg va a seguir siendo el autor del Camarín de las Musas. Y bueno, está bueno que Rafael Spregelburg esté en el centro para que, no sé,
Mariano Tenconi Blanco y Ignacio Bartolone, por dar 2 ejemplos de gente cercana, trabajen también en el teatro oficial, en la sala chica, ponele, ¿no? Bueno, evidentemente ese modelo cundió rápido porque Matías Feldman dirigió en La Coronado al día siguiente. Pero nos pone muy contentos que nuestra gestión genere gestiones homólogas. Por eso también estamos pensando como cuestiones de ver cómo se hace ahora para empezar a pensar otra cosa. Pero, digo, a la luz de si existe la posibilidad de seguir un mandato más por fuera del 19, que terminaría la asociación con este primer mandato. Pero lo importante es, nosotros todavía tuvimos el tiempo y la suerte que nos dieron el tiempo también. A nosotros nos ofrecen el teatro en febrero del 16 y asumimos recién en enero del 17. Por lo cual damos el ok en abril del 16 y de abril a diciembre tuvimos el tiempo de pensar qué íbamos a hacer. Claro. Y de cambiar el diseño, y de pensar en las redes sociales, y de pensar en la programación, y en las líneas, y en tener los laboratorios de creación, en pensar inclusive en un texto manifiesto, que es esa misión que escribimos en conjunto con el equipo de curadores en ese momento, que dejara en claro cuáles eran las voluntades de esta gestión. Y que todas las cosas que hagamos, en términos artísticos y de contenido, dialogue con 1 o 2 o 3 o todos los conceptos de esa misión. Es decir, correrse de los modelos dominantes, pensar en la especificidad del teatro público, no como vampirización del teatro independiente o homologación en términos de producción del teatro comercial, sino en la especificidad propia que tiene el teatro público, generar el pensamiento de que hoy sean los clásicos del futuro, o sea, tener una relación de tensión entre la tradición y la contemporaneidad, pensar un teatro para el artista de hoy, o sea, el teatro de los artistas vivos, como dijimos. Claro. Y me parece que el teatro es un teatro público que tiene que tener, en principio, ser un teatro abierto a todo el mundo, ser inclusivo en términos concretos y amplios, y ser totalmente democrático en su trabajo de curaduría, pero ser claro. Y yo creo que lo que pasó con el teatro cuando empezamos a trabajar es que eso estaba claro. Claro. Entonces la gente vio, y bueno, nada, y eligió, y viene, y forma parte, y entró en el horizonte de las personas. La gente abre el diario o entra a internet y se fija que hay en el Cervantes, cosa que antes no pasaba. Bueno, eso está buenísimo. Pero creo que tuvo que ver también con que tuvimos la suerte de poder pensar un proyecto y llevarlo adelante. Y en general eso también da cuenta de que en general en la cultura de esta ciudad, no voy a hablar del país porque no conozco tanto, en la cultura de esta ciudad llevar adelante un proyecto no es muy común. La gente no piensa qué quiere hacer, agarra las cosas. ¿Viste? Bueno, sí, vamos. Y después vamos bien, total. ¿Qué sé yo? Anunciamos hasta julio, si no da la plata, bueno, lo de julio a diciembre no importa. ¿No? Y bueno, es sentarte a saber qué plata tenés, cuánta gente puedes convocar, cuánto te sale una obra. Entonces, nosotros anunciamos e hicimos el 100% de las cosas que anunciamos. Claro. Yo no voy a anunciar algo que no voy a hacer. Salvo que haya una catástrofe X. Digo, como la que pudo haber pasado este año, que casi nos morimos porque todo salió el doble, y aún así llegamos a fin de año salvo una producción que tuvimos que pasar a este año, el resto lo hicimos todo. Pero bueno, esa cosa de la previsión del proyecto, de ser claros, de enunciar algo y llevarlo adelante, que parece algo muy sencillo, no lo es, en principio, porque ahí tiene que haber además un equipo que piense en conjunto, esto no se hace solo una persona ni a palos. Claro. Pero sí, un poco es eso. O sea, lo que llevamos adelante en el teatro tiene que ver con estar un poco reducido o concentrado, mejor dicho, en ese texto de misión que escribimos.